Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del curso de matemática, ¿no? El día de hoy vamos a hacer el curso de geometría, ¿sí? Dirigida para el segundo año de secundaria, con el tema aplicación de la congruencia. Vamos a comenzar. Justamente acá hay una parte teórica, ¿no? Donde voy a explicar brevemente en qué consisten las propiedades. A ver, la primera propiedad que tenemos que tener en cuenta es la propiedad de la bisectriz, que nos dice, si yo tengo una bisectriz y desde un punto de esa bisectriz yo trazo alturas hacia sus lados, las alturas van a ser iguales. O sea, PQ y PT tienen que ser exactamente iguales. Y además, los lados determinados, ¿no?, por esa bisectriz respecto a la altura también van a ser iguales. O sea, OQ y OT también van a ser iguales. Esa es la propiedad de la bisectriz. Las alturas van a ser iguales y los lados también van a ser iguales. Muy bien. El teorema de la base media es un teorema muy sencillo que nos dice, el segmento formado por los puntos medios de dos lados consecutivos de un triángulo va a ser la mitad de la base paralela, o sea, de la base del otro lado. Es decir, si yo traigo el segmento MN, ese MN va a ser la mitad del segmento AC. Ese segmento AC es la base mayor. Por lo tanto, MN vendría a ser la base media, siempre y cuando sean puntos medios o sean paralelas. Esa es la condición. Luego, el teorema de la menor mediana. Si yo trazo una mediana en un triángulo rectángulo, ¿no? Si en un triángulo rectángulo trazo la mediana desde el ángulo de 90 grados, bueno, del vértice donde se encuentra el ángulo de 90 grados, que en este caso es B, ¿no? Al trazar la mediana, ese valor de la mediana vendría a ser la mitad de la hipotenusa. Ustedes saben que el lado opuesto a 90 grados es la hipotenusa. Entonces, si trazo la mediana, esa mediana tendría como valor la mitad de la hipotenusa, ¿no? Tendría la mitad de la hipotenusa. Muy bien. Y ahora tenemos el teorema de la mediatriz. Si yo tengo, ¿no?, un triángulo isósceles, ¿no?, yo trazo desde el vértice una mediatriz, se cumple que esa mediatriz tiene función de mediana. Y además, también es altura. Y además, también es bisectriz. Y además, también es mediana. O sea, es todo. Pero siempre y cuando el triángulo sea isósceles. Y si yo solamente trazo un segmento con una línea, ¿no?, y tengo una altura, construyo el triángulo y el triángulo construido va a ser un triángulo isósceles. Muy bien, esas son las propiedades que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar a resolver, es justamente la aplicación de la congruencia. Vamos a comenzar. Miren, en este problema claramente nos damos cuenta que el segmento MN, que es X, es la base media de 24. Por lo tanto, X sería la mitad. Vamos a verlo justamente acá en el problema, ¿no? Usamos el TBM. ¿Qué es TBM? El teorema de la base media, ¿no? Y por ser base media, ¿no?, sería la base media es igual a la base mayor entre 2. Y la base mayor es 24, o sea. Por lo tanto, X vendría a ser 24 sobre 2. Y al dividir 24 entre 2 nos resulta 12. ¿Ya está? Listo, nuestro problema resuelto. En el siguiente problema, me dice, en un triángulo PQRJ encontramos el valor de X. Si QM es X más 3. Ya. ¿Qué se cumplía? ¿Se acuerdan? La propiedad de la mediana. Si yo tengo un triángulo rectángulo y desde el vértice donde se encuentra el ángulo recto trazo la mediana, esa mediana es la mitad de la hipotenusa. Eso lo habíamos visto, ¿no? Por las propiedades que hemos visto anteriormente, usamos la fórmula y decimos que la mediana vendría a ser
la hipotenusa sobre 2, o sea, la mitad de la hipotenusa. Pero la mediana vale QM, y eso es igual a PR sobre 2, que es la hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto vale QM? QM por dato vale X más 3. ¿Cuánto vale PR? 4X, y lo voy a dividir entre 2. Al dividir me va a quedar 4X, perdón, X más 3 es igual a 2X. Finalmente, el X pasa a restar. Y tendríamos que X vale 3. Y hasta con eso hemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Justamente acá aplicamos el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Nos dice que las alturas tienen que ser iguales. Desde cualquier punto de la bisectriz, trazando alturas hacia los lados, van a ser las alturas de igual valor. A ver, vamos a ver. Por ser bisectriz, las alturas son iguales, trazadas desde la bisectriz. Muy bien. O sea que 3x menos 1 va a ser igual a x más 5. El x que está con más pasa con menos, el 1 que está con menos pasa con más. Y justamente acá está expuesta, ¿no? 3x menos x es igual a 5 más 1. 3x menos x es 2x. 5 más 1 es 6. El 2 pasa a dividir y x vale 3. Ya está, listo. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Encuentre el valor de x. Me dicen que PM es igual a QR. Sí, claro, ahí debería ser 90 grados en ese gráfico. Entonces, vamos a aplicar el teorema de la mediatriz, que dice que si yo trazo, que si trazo yo desde un vértice una altura y va a ser a la vez mediana, o sea, va a dividir a los segmentos en partes iguales, el triángulo tiene que ser isósceles, ¿no? Y justamente PM es igual a MR. Por lo tanto, cumple el teorema de la mediatriz, ¿sí? Ahí falta un ángulo de 90 nomás, ¿sí? Todo lo demás está correcto. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. ¿Qué quiere decir? Que sus lados tienen que ser iguales. Muy bien. Como QM es mediatriz y parte del vértice, ahí está, el triángulo PQR es isósceles. Entonces, 12x menos 1 es igual a 10x más 3. Pasamos a restar el 10x y el 1 que está con menos pasa con más. ¿Y qué tenemos? 12x menos 10x, 2x. 3 más 1, 4. El 2 pasa a dividir y finalmente el valor de x me resulta 2. Muy bien, hasta ahora está todo sencillo. Hemos aplicado los teoremas que hemos visto en la práctica. Muy bien. Muy bien. Ahora dice, dado el triángulo ABC, determina el valor de AC, o sea, de la hipotenusa, si BM vale 5. Muy bien. Entonces, estamos aplicando otra vez el teorema de la mediana. ¿Se acuerdan que la mediana es la mitad de la hipotenusa? Vamos a plantear justamente eso. Usamos la fórmula mediana igual a hipotenusa sobre 2. Ya está. Reemplazamos. La mediana es 5 y la hipotenusa vale AC entre 2 por la fórmula. El 2 pasa a multiplicar y obtendríamos que AC vale 10 unidades. ¿Cuánto vale AC? AC vale 10 unidades. Fácil, ¿sí? Aplicación directa de la propiedad de la mediana. Muy bien, acá tenemos otra vez la propiedad de la bisectriz. ¿Y se acuerdan? Que si trazamos las alturas desde un punto de la bisectriz van a ser iguales. Y los lados formados o determinados también van a ser iguales. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Por ser bisectriz, las alturas son iguales. Muy bien. Trazadas desde la bisectriz y sus lados también son iguales. O sea, los lados y la bisectriz son iguales. ¿Qué hemos hecho? Dos ecuaciones. En la primera ecuación tenemos 3x más 5 igual a 4x menos 1, que son los lados, que se han igualado. Y en el otro lado tenemos las alturas, que es 2y más 1 igual a 3y menos 1. Muy bien. El 1 pasa a sumar. El 3x que está sumando pasa a restar. Muy bien. Tendríamos lo siguiente. 5 más 1, 6.
4x menos 3x, x. Listo. Y en el otro lado tenemos el 2y que está con más pasa con menos, el 1 que está con menos pasa con más. Tendríamos 1 más 1 igual a 3y menos 2y. Por lo tanto, y vale 2. O sea, en una parte, en una ecuación me sale x igual a 6. En la otra ecuación me sale y igual a 2. Me están pidiendo la suma de ellos. Finalmente, x más y es igual a 6 más 2. Y 6 más 2, ¿cuánto es? 8. Ya está. Sencillo. Nada más. Y ahora acá en este ejercicio, que es el ejercicio número 7, ¿no? Tenemos justamente el triángulo ABC. Tenemos el triángulo ABC. Donde en ese triángulo ABC me están pidiendo ese segmento X. Vamos a ir por partes. Primero, tenemos que hallar MN. Porque me dice que MN son puntos medios. Ya te lo están diciendo. Entonces, como son puntos medios, claramente se va a cumplir el teorema de la base media. ¿Y qué se cumple ahí? Ojo, para el triángulo grande estamos hablando, que ese MN es la mitad de la base mayor. A ver, vamos a ver justamente eso. El segmento MN es base media de AC. Claro, el segmento MN es base media de AC. Entonces, MN es 8. ¿Por qué? Porque como es base media es la mitad. La mitad de 16 es 8. Perfecto. B. Muy bien. Esa es la primera parte que hemos analizado. Primero hemos hallado que MN vale 8. El segmento RQ es base media de MN. Claro, el segmento RQ es base media de MN. Si vemos el triángulo de cabeza, ¿no? Si vemos el triángulo de cabeza, obviamente que la base media es MN para el triángulo que se va a formar en medio. O sea, el triángulo MNP. Ahí se va a formar un triangulito, MNP. Claro, según el MN, que ya le hemos calculado que es 8, y formamos otro triangulito, ¿no? Y tenemos, bueno, en ese triángulo MNP, tenemos que RQ es base media de MN, ¿no? Y al ser base media, ¿qué se cumple? Se cumple que RQ, que es la base media, es el valor de la base mayor, o sea, de la base, ¿sí? De la base mayor, que en este caso es MN, y sobre 2. Pero ¿cuánto vale MN? MN vale 8. 8 entre 2, ¿cuánto nos resulta? Finalmente, RQ vale 8 entre 2 y eso es 4. ¿Sí? Y con eso hemos resuelto nuestro ejercicio. Se dieron cuenta que el tema no es difícil. Hay que aprenderse las propiedades. Hay que visualizarlo bien. Acá, por ejemplo, no veo necesidad de mucho trazo porque todo está directo, ¿no? Y de esta última nomás, que tienen que hacer un trazo al MN y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Claro, nosotros le hacemos un tracito al MN y nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde vamos a trazar? Aquí. Desde M hacia N le trazamos y vamos a formar el triángulo MNP. Y ese RQ, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser justamente la base media de MN. Pero ¿cuánto vale MN? MN vale 8. Lo reemplazamos acá. Y la base media sería SMN entre 2. O sea, 8 entre 2. Finalmente, RQ nos resulta 4. ¿Sí? Entonces, muchachos, en este caso, lo que tienen que hacer ustedes es resolver la práctica que se les va a dejar a ustedes, ¿no? La práctica dirigida, ustedes tienen que resolverla. Y al resolverla, bueno, ¿cuántos ejercicios van a hacer ustedes? Van a hacer 7 ejercicios, ¿sí? Como he hecho 7 yo, ustedes van a hacer 7, ¿no? Lo van a presentar, ya saben cómo, ¿sí? Pero la presentación es importante para la calificación. Yo he visto que algunos están resolviendo perfecto, me da mucho gusto, pero tienen que resolverlo bien, bonito, ordenadito, ¿sí? Ustedes tienen la facilidad de tener todos los lapiceros a su mano. Si no tienen lapicero, con lápiz. Inclusive yo he visto alumnos que hacen con lápiz, pero lo hacen bien ordenadito, ¿no? Y se ve bonito. Entonces, así es como yo quiero que se presente. Mientras mejor sea la presentación, la nota va a ser mayor. ¿Sí, muchachos? Acuérdense de siempre colocar su nombre y el título. Bueno, entonces con respecto a la clase de geometría del día de hoy, eso sería todo. Nos vemos entonces
para nuestra clase de razonamiento matemático que es para el día de mañana. ¿Sí, muchachos? Entonces nos vemos. Cuídense. Chao.